Mario Guerra. Paloma, con su valor característico, le anunció a Colombia que se fraguaba la medida de aseguramiento contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero, como con la reforma a la justicia propuesta por Londoño Hoyos, a quien también sacrificaron, hasta le asesinaron sus escoltas, y luego intentaron y nadie dijo nada. Después de lo ocurrido el 2 de octubre del 16, cuando entregaron la voluntad popular, cuando el pueblo se impuso, como se los dijo el doctor Londoño, se repite la historia de los girondinos y jacobinos. Ahora decapitan moralmente al expresidente Uribe. Los togados dirigidos por el sátrapa de turno, el comandante Santiago y un tal Bustos. Nadie se atreve a señalar al sátrapa que nos orienta hoy, porque también hay que conciliar, dice el elegido. Doctor Londoño, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Este es un momento crucial en la vida de la República. Álvaro Uribe Vélez en la cárcel y los secuestradores, asesinos, mafiosos, reclutadores de niños, dueños de las mayores fortunas que hay en Colombia producidas por el delito y por la minería ilegal, esos en el Congreso. Y Álvaro Uribe Vélez en la cárcel. Bueno, pero no se le olvide que también en la cárcel estuvieron o están Diego Palacio y el doctor Pretel de la Vega y Alberto Velázquez y Bernardo Moreno y Jorge Noguera, de quien nadie se acuerda, y María del Pilar Hurtado, de quien nadie se acuerda. ¿Cuántos son las víctimas? ¿Y Luis Alfredo Ramos? Luis Alfredo Ramos, ¿Cómo le parece? Está en la situación en que se encuentra. Bueno. Un hombre de unas condiciones excepcionales, de manera pues que... ¿Y Andrés Felipe Arias? En eso estamos, Andrés Felipe Arias, en una cárcel en los Estados Unidos como un delincuente. La señora y los hijitos llegan al pie de la cárcel y dicen, allá en el piso séptimo, allá está mi papito. Ay, no. Dios mío, un hombre que le sirvió a Colombia como le sirvió a Colombia, un hombre intachable, un hombre que cambió el ritmo de la agricultura del país, que era candidato obvio a la presidencia de la República, metido en una cárcel en los Estados Unidos. Claro. Y aquí nadie reacciona, aquí a nadie le importa. Como no es a él al que le está pasando, entonces que caiga el uno, que caiga el otro, y entonces a nosotros nos ponen bombas. Claro. y listos. Y lo amenazan. Claro, y esto es un proceso continuo que desemboca ahora en el encarcelamiento de Álvaro Uribe Vélez, el líder político más importante que ha tenido este país, el mejor presidente que tuvo Colombia en 200 años. Eso es lo que reconoce el pueblo colombiano. Y entonces ahora a la cárcel por obra de un tal Barceló, movido por Juan Manuel Santos. Ah, pues claro. Pero que lo digan los elegidos. Por eso, esto es obra de Juan Manuel Santos, digámoslo con toda claridad. Y no, es que hay que respetar las instituciones. No le parece. La institución es la institución. La institución es la institución. Y el magistrado corrupto que se va para la cárcel como parte del cartel de la toga es un magistrado corrupto y es un bandido. Y esa no es la institución. Y ahora pues aparece el señor Barceló, de cuya biografía nos ocuparemos en su momento y de cuyos antecedentes y consecuentes también, para que el país sepa, el país tiene que estar enterado de lo que está sucediendo. Y esta es la última oportunidad que Colombia tiene de una reacción serena, pacífica, pero categórica, contundente. Es que lo que Santos está haciendo es claro, William. Señor. Yo me voy, he sido víctima de una oposición dirigida por un bandido. Sí, claro. Por un bandido. De manera que eso está claro que es lo que pretende Santos, y está claro que él es el que ha tejido esta tela de infamias contra el presidente Álvaro Uribe Vélez, que es un hombre recto, un hombre pulcro, un hombre intachable y un gran servidor de la nación. Y jefe de una oposición que queda decapitada.
Es que usted se refirió al tema de los girondinos. Los girondinos se pusieron de pacientes y de prudentes y de juiciosos y de respetuosos y llegaron inclusive hasta la vileza de votar por la muerte de Luis XVI, claro, para aparecer como cercanos al pueblo. Sí. ¿Y qué pasó después? Les cortaron la cabeza a todos. A todos les cortaron la cabeza. Sí. De modo pues que aprendamos de la historia alguna vez. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues hablamos hoy del afán del gobierno Santos por dejar todo amarrado antes de su salida el próximo 7 de agosto. Cargos repartidos y decretos estructurales firmados es lo que planea el gobierno en las próximas 2 semanas. Y esto ha generado alarma en los gremios que ven con muy malos ojos lo que está intentando hacer el gobierno del presidente Santos. Ya se le cayó a Santos el sueño dorado del Galeón San José, pero se empeña en dejar firmados unos decretos para redefinir los territorios ancestrales de la Sierra Nevada, para reglamentar el uso de la tierra y de los recursos naturales y, ojo, para reglamentar la protesta social. Pues bien, una dura carta firmada por los presidentes de Asofondos, de Naturgas, por la ACP, por el presidente de la ANDI, por el Consejo Privado de Competitividad y por la SAC fue remitida al presidente Santos, y en la misiva le advierten que, abro comillas, la regulación normativa de las últimas semanas pone en riesgo el Estado de Derecho, el crecimiento económico y el desarrollo social de las regiones en los próximos años. Cierro comillas. Agrega esta carta que los gremios consideran conveniente la expedición, no consideran conveniente la expedición de normativa en estos últimos días del gobierno, especialmente tratándose de temas estructurales para el desarrollo del país. Así pues que los gremios levantan la voz contra el gobierno Santos, un poco tarde creeríamos, pero es lo que hay, y lo que hay es una grave denuncia también de cómo el gobierno pretende dejar todo amarradito mientras empacan maletas en la Casa de Nariño. Llama muchísimo la atención que los gremios denuncien que sostuvieron reuniones con Santos y con el ministro Rivera para tratar el tema de la protesta social. Dicen desde los gremios que se acordó que este tema no sería regulado por vía administrativa o legislativa y que ahora ven con extrañeza la reactivación de un protocolo que desconocen. Todo esto además después de las declaraciones del designado ministro de Defensa al respecto. Pues bien, esto es lo que hay, insistimos, un gobierno que intenta dejar todo amarrado, incluso con nombramientos y con decretos, pues que se le van reversando y que se le van cayendo uno a uno. Los gremios levantan la voz y dicen, esto no puede ser que dejen temas estructurales tan importantes para el país amarrados. Deje usted que sea el presidente Duque el que defina el futuro de estos temas. Gremios que fueron tan prudentes y tan limitados en su capacidad de protesta en los últimos años, ¿no? No sé si esta carta la firma también Fedegan, que fue el único gremio vertical y claro en la oposición a un gobierno que es como dicen ahora los gremios. Lo dicen demasiado tarde, tal vez, ¿no es cierto? Pero sí, solamente Fedegan. Mucho silencio durante los últimos 8 años. Fenalco con Guillermo Botero y Fedegan con el doctor José Félix Laforí fueron los únicos que enfrentaron esta avalancha de ignominia que cayó sobre Colombia, donde se la robaron a este país, se lo robaron íntegro, es que se nos olvida, y lo endeudaron hasta extremos insostenibles, porque la corrupción fue campeona y no tenemos necesidad de una consulta, basta un fiscal que cumpla con su deber y faltan unos jueces que hagan lo suyo, y eso no se arregla con consultas. Nemar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. En un comunicado que debemos decir, doctor Fernando, fue lamentable desde su misma estructura, porque siquiera pudieron estos señores magistrados distinguir entre lo que es un senador y un representante de la Cámara. La Corte Suprema de Justicia salió a lucir sus oscuros intereses de querer meter preso al líder más importante de la política colombiana, al presidente Álvaro Uribe Vélez. La Corte, en su comunicación de ayer, que supuso de inmediato la celebración y el júbilo de los enemigos del presidente Uribe, sin señalar directamente al exmandatario de los colombianos, dice, y abro comillas, como reacción a esa providencia judicial y al parecer
con su consentimiento, personas allegadas al expresidente Uribe habrían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos, cierro comillas. En otros términos, una suposición de una Corte Suprema de Justicia que pretende seguramente con decisiones como esta tapar su oscuro pasado reciente. Y cuando hablo de oscuro pasado reciente, le quiero recordar a los oyentes que esta corte, que ahora sale a perseguir al presidente Álvaro Uribe Vélez, es la misma llamada Corte del Cartel de la Toga, donde, recordemos bien, magistrados trabajaban en una verdadera empresa criminal, y no lo digo yo, lo dice la Fiscalía en la investigación que se adelantó en contra de Luis Gustavo Moreno, el exfiscal anticorrupción, que tenía como fin vender sentencias favorables para aforados. Casos que son objeto de investigación de esas transacciones de algunos magistrados de esa corte, la misma que hoy persigue al presidente Álvaro Uribe Vélez, como por ejemplo el caso de Alejandro Lyons, que entregó pruebas sobre 600 millones de pesos que habría pagado en el 2015 para frenar la orden de captura por parapolítica en contra del senador del partido de la U, gran elector de ese partido del presidente Juan Manuel Santos, Musa Besaile. Se trata también de la Corte Suprema de Justicia de Gustavo Malo, acusado de favorecer presuntamente y de haber recibido sobornos de algunos congresistas para favorecerlos en procesos penales que llevaba él en su despacho. También se trata de la corte del expresidente de ese organismo, Francisco Javier Ricaurte, también de Leonidas Bustos, el primero preso en medio de la investigación y el segundo con un proceso activo en la comisión de acusaciones por lo que llamaron el cartel de la toga, que era la venta de sentencias por sumas astronómicas, como los 2.000 millones de pesos que dijo Musa Besaile del partido de la U pagó para evitar que avanzara un proceso en su contra. Y pues quedan otros, doctor Fernando, que hay que tener en la mira, como el exmagistrado Camilo Tarquino, que también fue llamado en medio de este escándalo, quien según investigaciones le habría pedido al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, porque así lo dijo Alejandro Lyons, cerca de 2.000 millones de pesos para favorecerle en un proceso que se llevaba en ese tribunal. Por ahora, del cartel de la toga poco se dice, mejor dicho, no se dice nada. No avanzan las investigaciones contra Leonidas Bustos, solo anuncios en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, y contra Gustavo Malo, pues tampoco, doctor Fernando, tampoco avanza el asunto. Se supone que en esta legislatura debería haberse reactivado ya, para de una vez por todas quitarle la dignidad de magistrado y para que pase a ser juzgado por la justicia ordinaria, pero pues es la fecha y todavía no aparece en el orden del día el asunto de qué va a pasar con el debate en torno a Gustavo Malo. Entre tanto, celebran los enemigos del presidente Uribe, y me refiero por enemigos a los senadores Iván Cepeda, a Gustavo Petro, a Ángela María Robledo, quienes han salido por los medios de comunicación a celebrar la decisión más reciente de la Corte Suprema de Justicia, esa misma corte que ellos dijeron era una corte de corruptos porque eran los protagonistas del cartel de la toga. Ahora sí les parece muy buena la justicia de la Corte Suprema de Justicia. Ángela María Robledo no es senadora, es representante de la Cámara, perdón. No cometamos el error de la Corte, que resolvió darle carácter de senador al doctor Prada del departamento del Huila, que es representante a la Cámara, y contra quien se teje también una infamia que quedará al descubierto. Todo esto va a quedar al descubierto, pero el país dice es que hay un indicio que es el indicio de la inocencia. El país entero sabe que esto es una persecución de Juan Manuel Santos y de la Corte Política, la Corte que es un directorio político, no es una Corte de Justicia, contra el hombre más importante que ha tenido este país en mucho tiempo, y el mejor presidente en 200 años. Y el gran senador que ha sido, por lo menos hasta ayer, Álvaro Uribe. Vamos a ver si el Senado le acepta la renuncia o qué sucede con Álvaro Uribe y si queda la oposición decapitada. Bueno, Tata Castro, por lo menos tengamos el consuelo de una posible hazaña para el día de hoy. Sí, señor, muy buenos días. El tema